decía entonces, hemos trabajado ya célula procariota, célula eucariota. Buenas tardes nuevamente con todos. Bien, quisiera que ocupemos unos minutos ahora en cerrar bien el tema de citología para que podamos tener certeza de que todos los temas, o mejor dicho, todos los aspectos que ya hemos trabajado sobre citología están lo suficientemente claros, ¿no? Aprovechemos de pronto, desde membrana hasta eucariota que hemos trabajado, en cerrar bien todas estas, todos los aspectos que hemos mencionado, y entonces ya podamos empezar a desarrollar el siguiente tema, que es metabolismo celular. Así que, bueno, por favor, solamente quisiera empezar por aquí para completar las cosas que ya hemos trabajado con ustedes. A ver, se lo comparto. Bien. Esta tablita la podemos completar nosotros, ¿de acuerdo? Yo creo que por completo. Este es el esquema que hemos trabajado nosotros sobre claro, ese es el esquema que hemos trabajado. Así es. En coberturas externas. A ver, en coberturas externas. Hemos mencionado, estamos hablando de célula eucariota, ¿cierto? Célula eucariota. Y en coberturas externas hemos puesto primero aquí pared celular. ¿Recuerdan? Pared celular. Aquí pusimos pared celular. Luego, en la segunda hemos puesto ¿qué cosa? Glucocálix. ¿De acuerdo? Glucocálix. Aquí sería glucocálix. Correcto. Y en el tercero sería membrana celular. Así es. La propia membrana celular. Ahora hay una pregunta que les quisiera hacer sobre lo siguiente. Ojo, aquí vamos a poner, vamos a añadir, en todo caso, las funciones. ¿Ya? A ver. ¿Quién nos ayuda? Funciones sobre pared celular. Le da la rigidez. Ajá, y también la forma, ¿no es cierto? Así es, protección osmótica también, ¿no? Perfecto, perfecto. A ver, componentes de pared celular vegetal. Dijimos que habían 4 niveles de composición de pared celular. Habían pared celular primaria, ¿no es cierto? De un componente, luego teníamos secundaria de otro componente, terciaria de otro componente y cuaternaria también de otro componente. A ver, díganme. Primario era hemicelulosa, correcto, fantástico. Secundario, celulosa. Terciario, bien, Jimena, fantástico, lignina. Y cuaternario, Suberina. suberina, bien, 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 bien. Excelente. Entonces, ahí están los 4 niveles. ¿Cómo se llamaban los espacios de comunicación a través de las paredes? Plasmodesmo. Bien, ahí, Plasmodesmo. plasmodesmo. Perfecto, perfecto. Entonces, glucocálix era el conjunto de oligosacáridos, ¿no es cierto?, que participaba en el reconocimiento celular, ¿cierto? Reconocimiento celular era este conjunto de glúcidos asociados a fosfolípidos y a proteínas, ¿no es cierto? Lo que llamamos glucoproteínas o glucolípidos. Membrana celular. A ver, sobre membrana, rapidito, vamos recordando también un poco. Composición básica de membrana. ¿Cuál es la composición básica de la membrana? Proteínas y esteroides. Fosfolípidos y proteínas. Fosfolípidos y proteínas, correcto.
correcto. La bicapa fosfolipídica y las proteínas incrustadas. Habían proteínas de dos tipos, ¿recuerdan? Las que cruzaban completamente la bicapa y las que estaban en un solo lado. ¿Cuáles eran? Profe, y los esteroides también. Escúchame, cuando hablamos de composición básica, solamente fosfolípidos y proteínas. Después le añadimos otros elementos, por eso les dije composición básica de membrana. Es bicapa fosfolípica y proteínas. Y como nos dice Herlis, perfecto, son las intrínsecas, llamadas integrales, ¿cierto? Las periféricas o extrínsecas. Perfecto. Muy bien, Jimena. Perfecto, Nicole. Correcto. Habíamos visto que dentro de las integrales habían 4 variantes. Recordarán las de reconocimiento, las receptoras y las enzimáticas. Reconocimiento, receptoras, enzimáticas y transportadoras inclusive. Habían 2 tipos de proteínas transportadoras. ¿Cuáles son? Carrier. Carrier es una y canal es la otra. Ajá. Perfecto, perfecto, genial. Canal y carrier. Muy bien. Ahora sí, además de los componentes básicos, fosfolípidos y proteínas, ¿qué otros elementos podíamos encontrar en membrana? Colesterol. Esteroides en general, colesterol, ergosterol, correcto. Y luego también glúcidos, oligosacáridos. Así es. Perfecto, perfecto. Hablando de transportes a través de membrana, hablando de transportes, hay 2 tipos de transporte, pasivos y activos. ¿Quién me diferencia, por favor, estos dos? Pasivo no consume energía. Sí come. Ya, esa es una primera diferencia. Fantástico. Muy A bien. favor de gradiente y en contra de la gradiente. Ajá. A ver, ¿cuál va a favor y cuál va contra gradiente? A favor pasivo. Transporte pasivo. Favor es Transporte activo. A favor, a ver, una pregunta. ¿Y cuándo es a favor? ¿Cuando voy de menos concentración a más? No, de más a menos. Así es. De cuando más busca el concentración equilibrio. a menos, eso es a favor del gradiente, correcto. Y eso es en el caso de los transportes Pasivo. Activo. pasivos. Muy bien. Las 2 características de los transportes, de manera general, son: los pasivos van a favor del gradiente y no consumen energía. Y los activos van contra gradiente y sí consumen energía. ¿Estamos de acuerdo? Los transportes pasivos eran difusión simple, ¿de acuerdo? Y Difusión facilitada y ósmosis, correcto. Osmosis. Listo. Díganme qué sustancias cruzan por difusión simple. ¿Cómo iban? Osmosis. Gases. O2, Como CO2. gases, Agua, las sales. oxígeno. ¿Sales? Un momentito. No. Entonces, no, espérame. Miriam, Anhídrido carbónico, correcto. CO2, O2, N2, etanol, Glicerol. glicerol, urea. Glicerol. Estamos hablando de difusión simple. ¿Ya? Así es. Perfecto. Eso es difusión simple. ¿Qué necesitábamos para que se produzca una difusión simple? Pues lo primero era que exista un gradiente Grado de concentración. y que la membrana sea, ¿qué cosa? Permeable. Permeable. Siendo permeable, entonces ahí sí teníamos el transporte por difusión simple. La diferencia con la difusión facilitada, ¿cuál es? Paso de iones. Usa proteína transportadora. Ácidos. La diferencia es
en el uso de las proteínas transportadoras, De ¿cierto? proteínas Ahora, las proteínas transportadoras. transportadoras, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué necesitamos usar aquí proteínas transportadoras? ¿El paso de glucosa? Y es porque la membrana es impermeable. La membrana es impermeable a esta sustancia. Como es impermeable, entonces usamos proteínas transportadoras. ¿De qué tipo? ¿Canal o carrier? Canal. Y carrier. Así es. Algunas sustancias cruzan por canal y otras por carrier. Ahora, ¿qué sustancias cruzan por difusión facilitada? Monosacáridos. Ajá. Y aquí van los ácidos grasos. Algunos aminoácidos. Aquí van los iones. Gina, decir nutrientes es un poquito amplia la idea, ¿no? Porque sería mejor precisar qué sustancias específicamente usan este tipo de transporte, ¿ya? A ver, eh, permítanme un momento, compartirles una pequeña animación aquí sobre lo que hemos estado mencionando ahora, ¿ya? Por ejemplo, el caso de las difusiones facilitadas. A ver. Bien, ya lo tienen, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, vean ustedes, ¿hay un gradiente de concentración o no? Sí hay un gradiente de concentración, tengo en la parte superior más soluto que en la parte inferior, ¿cierto? Hay un gradiente. Hay un gradiente. Esta es una proteína, ahí nos dicen justamente, se trata de una carrier, de una permeasa. Entonces, lo que ocurre es que la sustancia va a favor del gradiente, correcto, pero usando la proteína. Por eso la llaman difusión facilitada. Recuerden que la proteína carrier tiene esa característica. ¿Cuál? De poder ligarse, asociarse con la sustancia que va a transportar. Entonces se liga a ella, la ayuda en su transporte y luego se va a desligar de ella. ¿No? Luego se va a desligar de ella. Ahora, no se olvide, ¿cuánta sustancia vamos a transportar? No se olviden que el motor de la difusión es el gradiente de concentración. En este momento el gradiente ya no está, desapareció. La concentración es igual en ambos lados. Por eso se detiene inmediatamente la difusión. ¿De acuerdo? Si fuera una difusión simple, bueno, aquí nos están mostrando que el traslado de las sustancias puede ser en cualquiera de las direcciones. ¿Ya? Lo que determina la dirección del traslado es el gradiente. Siempre vamos de donde hay más a donde hay menos concentración. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, difusión simple y difusión facilitada, yo creo que no nos ha traído ya ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo siguiente que hemos visto era ósmosis. Y recordemos en ósmosis, ¿no es cierto? En ósmosis, que era el desplazamiento de agua, ¿cierto? Desplazamiento de agua. ¿Y hacia dónde se desplaza el agua? ¿Hacia dónde? ¿Hacia los medios con menor o con mayor
concentración de soluto. Hacia los que tienen, perfecto, Jimena, hacia los medios hipertónicos. Hacia los medios hipertónicos. Es decir, hacia los lugares, hacia las zonas de mayor concentración de soluto. Perfecto. Entonces, ahí es donde teníamos a las células ubicadas en medios hipotónicos o hipertónicos. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces con una célula? Una célula, no he dicho vegetal o animal, solo he dicho una célula, ubicada en un medio hipotónico. ¿Gana o pierde agua? Una célula Gana. ubicada en un medio hipotónico. Gana. Claro, el agua entrará a la célula. Gana agua, se hincha. Entonces los fenómenos osmóticos que se producen ahí, ¿cuáles son? Si es vegetal, turgencia. Y si es una célula animalita, puede darse una lisis. Correcto, así es. Y lo contrario sería en un medio o en una solución hipertónica. Lo que ocurre con un medio o solución hipertónica es que más bien ahora el agua sale de la célula pierde agua. ¿De acuerdo? Y entonces los fenómenos osmóticos ahora serían, al perder agua, ¿cuál sería? Claro, si es una célula animal, crenación. Y si es una célula vegetal, plasmólisis. Perfecto, genial. Genial. Sobre ósmosis creo que está todo claro, ¿cierto? Bien. La animación que les voy a mostrar ahora es el resultado de cómo se comportan las células, o sea, los glóbulos rojos de nuestra sangre ante los fenómenos osmóticos. O sea, si se van a dar cuenta, nos van a mostrar cómo vemos a los glóbulos rojos en un medio isotónico, en un medio hipertónico y en un medio hipotónico, para ver las alteraciones que tienen estas células solamente mediante procesos o flujos osmóticos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tienen la imagen, ¿cierto? Ya está. ¿En qué solución nos encontramos ahora? Isotónicamente. Vean que los glóbulos rojos no sufren ninguna alteración. En un medio isotónico, ninguna alteración. Pero ahora, de pronto en un medio hipertónico, se nota claramente que ¿qué ha ocurrido? En un medio hipertónico. No sé si ven ustedes que inclusive se notan que están como si fueran desparramadas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Pues porque se han reventado. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿En un medio hipertónico se van a reventar? Señores, ¿en un medio hipertónico se van a reventar? No. Lo que vemos es que en un medio hipertónico se han arrugado. Miren ustedes cómo están. Totalmente arrugaditas. Normalmente los glóbulos rojos tienen forma de discos bicóncavos. Y ahora miren ustedes la forma que tienen. Así es. Es una crenación. Ahora van a ver las diferencias con el medio hipotónico. En un medio hipotónico, pues más bien ahora sí han reventado. Es más, se nota que inclusive hay partes del interior que están vacías. Miren ustedes, totalmente vacías. ¿Por qué? Pues porque el contenido de su citoplasma se ha desparramado, se ha esparcido, la membrana se ha roto y toda la célula ha terminado por ser destruida. Y esto simplemente mediante flujos osmóticos. ¿De acuerdo? Las dos vistas que tenemos, la del lado izquierdo y la del lado derecho, son vistas ambas en microscopios ópticos, solo que una tiene luz polarizada, la otra
luz blanca solamente. ¿Ya? Bueno, eso es para que vean entonces cómo se producen estas alteraciones, estos flujos osmóticos. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos entonces a membrana que teníamos nosotros por aquí. ¿De acuerdo? Ya está. Y entonces ya habíamos mencionado nosotros el caso de pared celular en este primer recuadro. En el segundo habíamos mencionado glucocálix y estábamos aquí precisamente trabajando membrana y habíamos visto transportes pasivos. Hablando de transportes activos, los transportes activos, recuerden ustedes, iban contragradiente y además de ir contragradiente, ¿cuál es el otro detalle? Gasta energía. Gastan energía. ¿Y Gasto qué de proteína energía. usamos? ¿Qué proteína usamos? ATP. Proteína. ¿Se usa proteína transportadora o no? Sí. En el caso de los transportes activos, al menos en los bombeos, recuerden ustedes que usábamos las famosas proteínas bomba. Bomba. Así es. Las famosas proteínas bomba. A ver, ya que estamos hablando de bomba sodio-potasio, por aquí tenemos el trabajo de esta famosa bomba sodio-potasio. A ver. Bien, ¿ya tienen la imagen? Sí. ¿Correcto? Bien, un momento. Esta es la proteína bomba. Vean ustedes que la misma proteína se usa para transportar sodio y potasio. La misma proteína. Consulta rápida. ¿Cuál es el catión extracelular más abundante en condiciones normales? Repito, el catión extracelular más abundante en condiciones normales. El sodio. El sodio, ¿cierto? Perfecto. ¿Y el intracelular? Potasio. El potasio. Vamos a ir contragradiente. O sea, voy a ir hacia el lugar de mayor concentración. Entonces, si el sodio normalmente está más concentrado fuera, ¿hacia dónde va a ir el sodio? Mediante este bombeo. ¿Va a entrar o va a salir? Normalmente hay más sodio fuera de la célula. Repito, normalmente hay más sodio fuera de la célula. Y los bombeos, los transportes activos, se encargan de transportar sustancias contragradiente, es decir, hacia donde hay más concentración. Pregunto entonces, ¿el sodio hacia dónde se desplazará? ¿Hacia el interior o el exterior de la célula? Exterior. Ojo, creo que no nos va quedando muy clara la idea. Claro, al exterior, porque afuera es donde hay más sodio. Y normalmente hay más potasio dentro. Como hay más potasio dentro, y vamos a ir contragradiente, el potasio va a entrar a la célula. Entonces lo que vamos a transportar son, miren ustedes, sodio y potasio usando la misma permeasa. Ojo, ahora aquí usamos solamente permeasas. Solo usamos permeasas. Vean ustedes. Aquí está la permeasa y el trabajo empieza primero desplazando sodios. ¿Cuántos? 3. 3 sodios. Vamos a usar la misma proteína. ¿De acuerdo? Ahí están. Sodios, potasios, perfecto. Entonces, se ubican 3 sodios. Ahí están.
Ojo, vean ustedes que aquí la proteína ya está unida al ATP y acaba, en este momento, si se dan cuenta, por favor miren ustedes, aquí ya está el ATP unido y en este momento el ATP cambia a ADP. Quiere decir que aquí es donde se ha hecho el pago, el gasto energético. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, se activa la proteína y los sodios se desplazan hacia el exterior. Contragradiente. A continuación, la misma proteína captura 2 potasios y los traslada al interior, regresando la proteína a su forma primitiva, a su forma original. Ojo, la misma proteína ha sido utilizada para transportar sustancias en diferentes direcciones. A esto le llamamos antiporte. Este es un antiporte, este es un bombeo de tipo antiporte. ¿De acuerdo? ¿Listo? Genial. Ahora, bueno, lo que nos falta entonces es ver ahora los transportes en masa. ¿Cómo se les llamaban a los transportes en masa? Exocitosis y endocitosis. ¿De acuerdo? Si es que iban de salida o es que iban de entrada. ¿Cierto? Y bueno, los transportes vesiculares, como se les conocen también, estos transportes vesiculares, ahí les comparto. Bien, ¿ya los tienen? Los de entrada, las endocitosis, teníamos diferenciados 2 procesos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones lo que capturábamos y lo que ingresábamos eran sólidos, como van a ver ustedes. Y en ese caso, ¿cómo se les denominan? Se les denominan fagocitosis. Excelente. Bien. Perfecto. Ahí está. Ojo, hay un detalle interesante. Se han dado cuenta que la idea es englobar, ¿no? O sea, lo que vamos a utilizar es ahora una porción de membrana para transportar una sustancia. Claro, es tan grande que ya no va a poder cruzar, pues, a través de proteínas transportadoras, canal, carrier, imposible. Lo que vamos a transportar son volúmenes tan grandes que por eso se da el trabajo de envolverlo en un fragmento de membrana e introducirlo así al interior. Esto es una fagocitosis. Ahora, del mismo modo, también pueden introducirse algunas soluciones, o sea, una combinación de solutos con solventes, ¿no? En ese caso hablan de pinocitosis. Correcto. Como por ejemplo ahí lo muestran, ¿no? Una pinocitosis. Ya está. Ahora, el caso contrario, este es un caso de endocitosis activada por receptores. ¿Ya? Lo que pasa es que hay la identificación primero de una sustancia mediante unos receptores y los receptores activan unas clatrinas, que son proteínas que van a ayudar a la formación de la vesícula, ¿no? Ya está. Entonces, reconocida la sustancia, esto activa clatrinas y clatrinas al toque, como si fueran, ¿no es cierto?, un candado, se cierran y producen la vesícula ya introduciendo la sustancia, ¿no? Y el caso contrario es cuando ahora tenemos algunas sustancias que se han fabricado o producido dentro de la célula, en el interior de la célula, ¿de acuerdo? Y terminan entonces estas sustancias requiriendo su exportación, o sea, van a ser usadas en otra parte del organismo o fuera de esta célula. Entonces, ahora, miren ustedes, son desplazadas por una vesícula. Esto es una exocitosis.
¿Listo? Genial. Entonces, ya hemos visto todos los tipos de transportes, ya hemos trabajado membrana. Yo creo que podemos regresar muy bien a ver entonces nuestra tablita que estábamos aquí desarrollando, ¿no? Ahora, un detalle. Si nosotros aquí ya habíamos mencionado, ya habíamos trabajado las coberturas externas, lo que nos queda ahora por trabajar, entonces todo lo demás ya es en el interior del citoplasma. Entonces, ¿qué tenemos primero aquí? ¿Qué es lo que tenemos primero aquí? Citoesqueleto, ¿de acuerdo? Esto es citoesqueleto. Ahora, ¿qué componentes tenía citoesqueleto? ¿Recuerdan, por favor? ¿Qué componentes teníamos en citoesqueleto? Aquí está, microfilamentos. ¿Quién más falta? ¿Filamentos qué? Intermedios. ¿Y luego quién más? Microtúbulos. Microtúbulos. Aquí están los tres componentes entonces de citoesqueleto. Por favor, empecemos. Uno por uno. Uno por uno. Microfilamentos. ¿De qué están compuestos microfilamentos? Actina. Sí, actina. ¿Qué más? Actina. Troponina, tropomiosina, perfecto. Esos son sus componentes. Y ahora díganme, por lo menos tres funciones de los microfilamentos. Por lo menos tres. Soporte. Soporte. Está un poco gaseosa la idea, ¿ah? A ver. Soporte estructural. Ujú. ¿Qué te parece si mejor lo decimos o recordamos que los microfilamentos son los que le dan soporte a la membrana celular? A la membrana. Tanto es así que los microfilamentos son los responsables entonces de darle consistencia, soporte y forma a la propia membrana. No se olviden que las microvellosidades son, ¿no es cierto? Las microvellosidades son formación de microfilamentos. Contracción muscular también. Eso es microfilamento. ¿Estamos de acuerdo? Luego teníamos, a ver, hablando de filamentos intermedios. Dígame usted, los filamentos intermedios. Estos no eran los que participaban en uniones intercelulares, como por ejemplo desmosomas. ¿Recuerdan o no? Desmosomas. Así es. Esa era la idea principal. Uniones intercelulares. ¿De qué están compuestos filamentos intermedios? Queratina. Ajá. Vimentina, desmina. E inclusive podrían estar también formados de actina. Cerramos con microtúbulos. Microtúbulos. ¿De qué están formados microtúbulos? Eso sí es fácil, por favor. Microtúbulos. ¿De qué están formados? Tubulina. Tubulina. Perfecto. Tubulina. Y ahora dígame, función de los microtúbulos. ¿De qué se encargan? ¿Qué construyen? Construyen, ¿se acuerdan? Los llamados flagelos. Y luego también los cilios. Cilios y flagelos. Todo esto estaba formado con microtúbulos. ¿Estamos de acuerdo? El uso cromático. Y excelente. Uso acromático. Así es. Con eso hemos terminado entonces, ojo,
Con eso hemos terminado entonces lo referente a citoesqueleto. Lo que nos queda ahora ya es por trabajar el interior del citoplasma. Y aquí teníamos, nuevamente, ¿qué cosa era lo que teníamos primero? Aquí, los llamados organelos celulares. Estos son los llamados organelos celulares. Habían los que no tenían membrana y los que sí tenían membrana. ¿Recuerdan? Los de sin membrana y con membrana. ¿Quiénes eran los organelos sin membrana? Centriolos y ribosomas. Ajá, perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahí entonces, por favor, a ver, ¿no? Si nos ayudan, con la función y la composición, rapidito. Centriolos, ¿de qué están formados? Centriolos. Vamos a... Microtúbulos. Microtúbulos. Ya está. ¿Y su disposición microtubular cuál era? ¿Cuál era la disposición microtubular? Perpendicular. No, la disposición microtubular me refiero a esto. Miren aquí. Ahí se lo comparto. A esto. Tripletes. Ajá, ¿cuántos? 9 tripletes. Y uno Y en ninguno el en centro. el centro. Así es, 9 más 0, ¿te acuerdas? Bien, genial. Función del centriolo. Construyen los celios y flagelos. Ujú. Y además también el uso acromático para la división celular. Hablando de cilios y flagelos, ya que estamos ahí, ¿cuál era la disposición microtubular de cilios y flagelos? ¿Recuerdan? Adherencia y locomoción. ¿Cuál era? ¿Quién lo recuerda? Es 9 dobletes. 9 dobletes. Y 2 en la parte central. Por eso dicen 9 más 2. 9 más 2. 9 dobletes y 2 en la parte central. ¿De acuerdo? Genial. ¿Cuál era el otro organelo que decían que no tenía membrana? Los ribosomas. Aquí está. Ribosomas. Perfecto. ¿Función? ¿Cuál es su función? Síntesis de proteínas. Genial. Síntesis de proteínas. Perfecto. No se olviden que el tamaño aquí es 80S. 80S. Perfecto. Entonces regresamos a nuestra tablita y ahora vamos a completar aquí los organelos que sí tienen membrana. ¿De acuerdo? Organelos que sí presentan membrana. Entonces aquí teníamos organelos, ya lo teníamos acá, estos eran organelos, y aquí están entonces los que tienen membrana. Empezamos con los de membrana simple, para luego trabajar los de membrana doble. Membrana simple eran 4. Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas, ¿y quién más? Y vacuolas. Perfecto. Lisosomas, peroxisomas, glioxisomas y vacuolas. A ver, rapidito. Función, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, lisosomas, su función. Digestión celular. Bueno, tiene enzimas hidrolíticas. Intracelular. Para digestión. Autofagia. Autofagia, bien. Autólisis, digestión intracelular. Autólisis celular. Ajá. Y cuando era esa muerte Degrada y programada, ¿no? descompone sustancias. Así es. Sí, sí. Con sus enzimas hidrolíticas y proteolíticas. Perfecto. No se olviden que el lisosoma es hijo de Golgi, ¿no? Peroxisomas, función. Metabolizan el peróxido de hidrógeno. Enzimas para degradar el oxigenado. En realidad, todos los peróxidos que se tengan, dentro de ellos el peróxido más común es ese, el peróxido de hidrógeno. Genial, perfecto. Así es. ¿Cómo se llamaba esa enzima? Catalasa. Catalasa, perfecto, perfecto. Genial.
Y también presentan enzimas oxidasas. Además de peroxidasas, para degradar peróxido, tienen oxidasas. Y por eso también participaban en la beta-oxidación de grasas. Glioxisomas, función. Contiene enzimas que convierten los ácidos grasos en glúcidos. Perfecto, la beta-oxidación, genial. Pero lo hacen a través de una ruta bioquímica específica que se llama ciclo del glioxilato. De ahí viene su nombre, de glioxisoma. Así es. ¿No es cierto? Ahí está. Ahora, ojo, que aquí parecería que tuvieran la misma función que los peroxisomas, solo que el peroxisoma hace beta-oxidación sin usar la ruta esta del ciclo del glioxilato, ¿no? Que eso sí es exclusivo del glioxisoma. Y finalmente, vacuola. Vacuola Almacenamiento. Almacena y regula la respuesta osmótica. almacenamiento, regulación osmótica, etc. Muy bien, perfecto. Perfecto. Los de membrana doble son los llamados semiautónomos, los llamados organelos semiautónomos, y se les llaman así ¿por qué? Porque tienen su propio ADN, su propio ARN y sus propios ribosomas. ¿De quiénes estamos hablando? Hablamos de mitocondrias. ¿Y quién más? Cloroplastos. Así es. Muy bien, mitocondria. Tienen doble membrana, membrana externa y la membrana interna formando unos pliegues que se llamaban crestas. El interior se conocía como matriz. ¿Y cuál es la función de la mitocondria? Respiración celular, aeróbica. Eso, excelente, aeróbica. Perfecto. Cloroplastos también tienen doble membrana. Membrana externa y la membrana interna que forma unos pliegues, unos discos que se llamaban tilacoides. Tilacoides. Y el paquetito de tilacoides se llamaba Granas. granas. Granas, perfecto. Granas. ¿Y cuál es la función del cloroplasto? La fotosíntesis. Bien, Fotosíntesis. bien, excelente. Excelente. Entonces, ahora sí, si ya tenemos entonces los organelos, tanto membrana simple como membrana doble, ahora lo que nos queda es trabajar el famoso sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, formado por 3 elementos. El retículo endoplasmático, que tiene 2 versiones, versión rugoso y versión liso. Retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. ¿Correcto? Ya está. A ver, hasta ahí, esos dos, dígame su función. La función del rugoso es la síntesis de proteínas. El del liso es síntesis de lípidos y detoxificación. Bien, perfecto. Solo habría que, de pronto, precisar algo con el rugoso. El rugoso, más allá de sintetizar, porque, un momentito, cuando yo te pregunté ribosoma, ¿qué me dijiste? ¿Cuál era la función del ribosoma? También síntesis de Ya, proteínas. entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién construye las proteínas? El rugoso hace síntesis, almacenamiento y transporte de proteínas. Así es, esa es la idea. Estás en toda la razón. El ribosoma se llama rugoso porque está asociado a ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces los ribosomas construyen las proteínas, en efecto, construyen las proteínas. Pero se las brindan, las depositan en el interior del retículo. Por eso están asociados a su membrana. Todas las proteínas que construyen esos ribosomas inmediatamente son transportadas o depositadas en el interior del retículo. Es así entonces que este retículo, ¿qué hace? Las almacena, me refiero a las proteínas, las almacena, las modifica, las transporta. Entonces, el trabajo del retículo va un poquito más allá de simplemente participar en la síntesis.
que en realidad la síntesis lo hace directamente el ribosoma. El retículo, más preciso, almacena, modifica, transporta proteínas. ¿De acuerdo? Ahora, entonces si me preguntaran síntesis, ¿cuál marco? Por favor, si en una pregunta así, directa, ¿quién sintetiza proteínas? Están en las claves, ribosoma y retículo. ¿Cuál vas a marcar? Ribosoma, obvio, porque el ribosoma es el que construye directamente la proteína. Pero si no hay ribosoma y hay retículo rugoso, ¿qué marco? Pues el rugoso, ¿no? ¿Me dejo entender? Pero el que construye directamente las proteínas es el ribosoma. Y luego me hablaban del liso y me decían que el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de lípidos perfecto. Todo tipo de lípidos, ¿ah? Triglicéridos, esteroides, fosfolípidos, todo. Y también la detoxificación celular. Excelente. Perfecto. El último componente del sistema de endomembranas es el llamado aparato ¿de qué? Golgi. De Golgi. Este aparato de Golgi, este aparatito de Golgi es, digamos, el aparato de Golgi está formado por unas vesículas membranosas que se llamaban ¿Dictiosomas? dictiosomas. Perfecto, dictiosomas, perfecto. ¿Y cuál es el trabajo de Golgi? Empaquetamiento. Empaque Secretización celular. de materiales celulares. Muy bien. No se olviden que Golgi recibe materia prima de ambos retículos, liso y rugoso. Así que Golgi se encarga ¿de qué? Del empaquetamiento de moléculas, de la modificación también de moléculas, y finalmente de la secreción de estas a través de vesículas. No se olviden. Miren, a ver, vamos a salir un ratito y vamos a recordar acá, por ejemplo, cuando vimos el aparato de Golgi, miren ustedes, aquí lo tienen, cómo trabajaba Golgi. Recibe a través de vesículas, ¿no? Desde, vean ustedes, aquí, este es el retículo endoplasmático rugoso. Esas bolitas azules vendrían a ser los ribosomas. Entonces aquí, el retículo rugoso, en la parte superior estaría el liso, ¿no? O sea, retículo sin ribosoma, liso. Cualquiera de los dos, liso o rugoso, mediante vesículas, vea usted aquí, mediante estas vesículas, aporta materia prima ¿a quién? A Golgi. Golgi tiene una cara a través de la cual recibe las vesículas, recibe la materia prima desde los retículos, eso se llama cara cis, y luego a través de todos estos dictiosomas o sus vesículas membranosas, se encarga ya de ir empaquetando, modificando, compactando estas moléculas. Y luego, por la cara trans, por el otro extremo, por el otro lado, empieza a liberar las sustancias también mediante vesículas. Vea usted. Algunas de estas vesículas quedaban dentro para ser usadas por la misma célula, ¿de acuerdo? Pero otros, ¿de acuerdo? Van mediante vesículas a ser exportados, exocitosis, lo que acabamos de ver, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo del aparatito de Golgi. Secreción celular, elaboración de moléculas complejas, ¿no? Empaquetamiento. Así es. Listo. Entonces podemos regresar a nuestra tablita. Y lo que nos faltaría ahora por trabajar, ya terminado el sistema de endomembranas, lo que nos faltaría por trabajar aquí es finalmente, ¿qué cosa? El núcleo. Esto sería simplemente núcleo. ¿Y qué encontramos dentro del núcleo? A ver, un momento. A ver. Cuando me dices, Miriam, autodestruye células en exceso, ¿te refieres a quién? ¿A Golgi? Bien.
mientras nos ayudas con esta duda. Golgi, en realidad, las células se autodestruyen con sus lisosomas. Los lisosomas son los que colaboran en los procesos de autodestrucción. Es cierto que los lisosomas se originan a partir de Golgi, sí. Pero principalmente el trabajo de autodestrucción está a cargo de los lisosomas. Entonces, decíamos, dentro del núcleo, por favor, primero la envoltura nuclear, la llamada carioteca. Ojo, carioteca. Envoltura nuclear, carioteca. Otro detalle más, además de la envoltura, el interior, el llamado cario, ojo, el llamado carioplasma. ¿Y qué vamos a encontrar? Bueno, ya saben ustedes que cuando hablamos de carioteca era una envoltura doble. Nosotros ya lo habíamos visto aquí, era una envoltura doble. O sea, por si acaso, esta envoltura, si nosotros la dibujamos, pues tendría más o menos estas características, ¿no es cierto? Y presenta un montón de poros o espacios enormes, ¿no es cierto? Para que crucen estas dos membranas. ¿Cómo que dos membranas? O sea, recordemos, habíamos dicho que, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, hablábamos de esta envoltura de acá, esta es una doble capa de fosfolípido. Pero esta otra de aquí también es una envoltura igual. Entonces son dos membranas en realidad. Dos membranas. Pero estos complejos proteicos que les he dibujado aquí, estos de acá, ¿no? Estas proteínas que se llaman porinas y que forman unos complejos enormes llamados poros nucleares. Estos poros nucleares permiten que crucen una gran cantidad de sustancias las dos membranas a la vez. Las dos membranas. Cruzamos entonces a través de porinas, macromoléculas, hasta supramoléculas cruzan. ¿Ya? Ahora, otro detalle que también les hago recordar es que la cara externa de la carioteca, ¿no es cierto?, se continuaba, o a partir de ella se originan los retículos endoplasmáticos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos igual, una proyección de ¿qué? De un retículo igualito. Este es un retículo, veanlo. Y este retículo se proyecta a partir de ¿quién? De la propia carioteca, de la cara externa de la carioteca. Entonces están integrados. ¿Ya? Están integrados. Bueno, entonces esa es la carioteca, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos la carioteca. Y entonces lo que teníamos ahora era en el interior, el llamado carioplasma. ¿Qué encontrábamos en el carioplasma? Primero, la cromatina. Díganme cómo se ordena la llamada cromatina. La llamada cromatina. Por el ADN enrollado y por 8 histonas. Ajá, excelente, excelente. Aquí tenemos entonces la forma como se ordenan las histonas formando, recuerden, octámeros, ¿no? Octámeros. Así es. Se forman entonces octámeros. 1, 2, 3, 4, luego se juntan 5, 6, 7, hasta 8, ¿no es cierto? Ojo, hasta 8 histonas se juntan
Y el trabajo en realidad de ellas es formar estos complejos, ¿no? Ya que son 8, como les digo, entonces se ordenan de una manera muy curiosa, ¿no? 5, 6, 7, hasta 8 de estas histonas. Se forma entonces este octámero, y sobre este octámero, alrededor de este octámero, el ADN entonces le da 2 vueltitas y continúa. Entonces lo que tenemos aquí, ese es un octámero. Con sus 2 vueltitas, eso se llama nucleosoma. Nucleosoma, ¿de acuerdo? Este es un nucleosoma, que aquí lo han dibujado, o sea, a este nucleosoma lo han dibujado así, miren, como el de aquí, de esta manera. Así, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo los nucleosomas se han ido superponiendo, enrollándose, compactándose. Eso es lo que llamamos cromatina. Aquí está, cromatina. Así es como está el ADN ordenado en el núcleo. En el núcleo. Cromatina. Recuerdan que había heterocromatina y eucromatina, ¿no? ¿Cuál es la que está más compactada? ¿Cuál está más enrollada? La heterocromatina. Heterocromatina. Uh-huh. La eucromatina está un poco menos compactada. ¿De acuerdo? Entonces, así es como encontramos todo el material nuclear. Lo que nos falta recordar es la presencia de este llamado nucleolo. El nucleolo en realidad no está envuelto en una membrana, sino que simplemente es una región de la cromatina en la que encontramos ADN, obviamente, pero ARN ribosomal y proteínas. Repito, el nucleolo presenta ARN de tipo ribosomal, más proteína. Más proteína. Esto ya te debe traer recuerdos inmediatamente. ¿De quién hablamos? Subunidades de Ribosomas. subunidades de ribosoma. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el nucleolo o nucleolos, ¿no es cierto? Esas son las actividades, y con eso hemos terminado de repasar todo lo que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Todo lo que teníamos. Vean ustedes cómo este esquema ya lo debes tener memorizado, y creo que muchas gracias y de verdad los felicito. La mayoría de organelos y todos estos elementos conocen ustedes muy bien sus funciones y estructuras. Perfecto. Solo para cerrar, por favor, dígame las 4 o los 4 o por lo menos 3. Dígame 3 elementos exclusivamente vegetales. 3 elementos celulares exclusivamente vegetales. Pared celular, Va uno. Glioxisomas y cloroplastos. Pared celular, cloroplastos, ¿y cuál más me dijeron? Glioxisomas. Glioxisomas, perfecto. Somas. ¿Y cuáles serían las 3 estructuras exclusivamente animales? Lisosomas, centriolo y glucocálix. Excelente. Excelente. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces yo creo que no hay ningún problema en que podamos desarrollar unas cuantas preguntitas y así cerramos esto y podemos empezar con el siguiente tema. A ver, dímelo. Profesor, Dice, la disculpe, membrana dímelo. los nucleolos, una de sus funciones también es la síntesis de ARN ribosómico. Sí. Ah, gracias. O sea, en los nucleolos se fabrica el ARN ribosomal, ¿no es cierto? El cual se agrupa con estas proteínas que han sido fabricadas por ribosomas, obviamente, pero que han sido trasladadas hasta este lugar
para que se ensamblen con estos ARN ribosomales y se formen las subunidades de los ribosomas. Recuerden, se forman subunidades. ¿Por qué? Porque los ribosomas se ensamblan solamente cuando van a trabajar. Y al terminar su trabajo se vuelven a desensamblar. Los ribosomas están solamente ensamblados cuando están trabajando, construyendo una proteína. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. No, al contrario, por favor. Número 1. Membrana celular. Dicen, ¿es de naturaleza qué? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Cómo se llama la naturaleza de la membrana? Lipoproteica. ¿Por qué? Tiene lípidos. Porque contiene ¿qué? Lipoproteica. ¿Qué contiene? Lipoproteica. Fosfolípidos y proteínas. Perfecto. Claro. Genial. Número 2. Número 2. Dice, la superficie externa e interna de la membrana celular son afines al agua. O sea, ¿eso cómo se le llama? ¿Hidro qué? ¿Fílicas o hidrofóbicas? Fílicas. Hidrofílicas. Dice, mientras que la parte interna es porque repele el agua. ¿Qué será? Hidrofóbica, correcto. Hidrofóbica. Perfecto. Vamos con verdadero o falso, a ver rapidito. Dice, el nucleolo sintetiza ARN ribosomal. Su compañera lo acaba de decir. Verdura. Sí, correcto. La otra, mitocondrias tienen doble membrana. ¿Aló? ¿Qué pasó? No me van a decir que van a dudar con eso. Por supuesto que la mitocondria tiene doble membrana, al igual que los cloroplastos. Dice, ¿los cloroplastos se forman a partir de ribosomas? No. Falso. Falso. Los cloroplastos se forman ellos solitos, a sí mismos. ¿Y los ribosomas quién los forma? Los ribosomas los forman A los ribosomas quién los forma. las proteínas. Acabamos de decirlo, los nucleolos. Sí. Los nucleolos. Dice, los lisosomas derivan del aparato de Golgi. ¿Qué opinan? Lisosomas derivan de aparato de Golgi. ¿Verdad? En efecto, así es. Así es. Sigamos. Dice, las células procariotas se caracterizan fundamentalmente por la carencia de, ¿qué cosas no tienen? A ver, ¿qué cosas ¿Núcleo? no tienen las procariotas y sí tienen las eucariotas? A ver, díganme, ¿qué cosas podrían encajar ahí? Sistema de Endomembranas, endomembranas. perfecto, endomembranas, muy bien. Va una, otra, ¿qué otra cosa podría encajar ahí? Carioteca. Endomembranas Proteína. como la carioteca, correcto. Pero también encaja ahí, ¿saben qué? Citoesqueleto. Porque las procariotas no tienen citoesqueleto y las eucariotas sí. ¿Qué otra cosa puede encajar ahí también? Plasma. Histonas. Histonas. Histonas, correcto. ¿Vieron? Bajo ese enunciado varias cosas podrían encajar ahí. Perfecto. 5. Síntesis de proteínas. Realizada por Los ribosomas. 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 Así es. Y si gustan, podrían poner ribosomas y retículo endoplasmático rugoso. La 6 está regalada. 3 diferencias entre vegetal y animal. Podríamos poner 6, ¿sí o no? 6 podríamos poner. ¿Cuáles serían? Los vegetales tienen glioxisomas, pared celular y cloroplastos. Ya van 3.
Y el animal tiene glucocálix, lisosoma y centriolos. Ya está, listo, perfecto. Perfecto. Hasta 187. A ver, relacionemos en la 7, al toque. Microtúbulo, pared, microfilamento, pared vegetal y pared celular de honguito. A ver, dígame la secuencia de letras, ¿ah? Dígame la secuencia de letras. A ver, vamos. ¿Tanto demoran? Esto está sencillo, no se pasen. A ver, empecemos. Microtúbulo. C-E-D-A-B. Perdóname, no te escuché bien. ¿Me repites? C-E-D-A-B. A Será ver. Ajá. Ya está. Vamos ahí. A ver. Dices que empezamos con C, ¿cierto? A ver, un momentito. Arriba está, lo primerito que está es actina, ¿cierto? ¿Y esa actina con quién va? Con microfilamentos. Letra C, perfecto. Debajo está la quitina. ¿La quitina con quién va? ¿Con la pared celular de qué? De hongos. Perfecto. Hongos. de hongos. Así es. Luego está la celulosa. ¿Eso es pared celular de quién? Vegetal. Las plantas o vegetales. Ajá, listo. Luego está tubulina. Uy, ese es un regalo para los microtúbulos. Microtúbulos. El último era peptidoglucano. Esto es en la pared celular Bacteriana. bacteriana. Perfecto, perfecto. Genial. Vamos, número 8. Una célula animal es colocada en una solución hipotónica, el agua difunde del al y como consecuencia la célula sufre, a ver, dígame esa combinación de ideas. Dígame su combinación de ideas. El agua difunde del medio exterior al interior y se produce la lisis y la turgencia. A ver. Repítelo, por favor. Del exterior al interior y produce lisis y turgencia. Del exterior al interior y como consecuencia la célula sufre turgencia, pero si es una célula animal. Lisis. Ajá. Lisis. Perfecto, lisis. El agua difunde del exterior al interior. Estamos en una solución hipotónica y recuerden que el agua se traslada hacia el medio de mayor cantidad de soluto. Si estamos en una solución hipotónica, quiere decir que la mayor cantidad de soluto está dentro de la célula. Por consiguiente, el agua entrará de afuera hacia adentro, del exterior al interior. Y como producto de esto, la hincha animal, pues, eso es una lisis celular. Perfecto, genial. ¿Alguien tiene una duda sobre eso? Creo que no. Si es que la tiene, por favor, dígasla para poder ayudarla. Número 9. A ver. Mitocondria. Mitocondria. Y en las células procariotas la misma función, ¿quién la desarrolla? El citoplasma. El citoplasma de las procariotas. En procariotas es que se están refiriendo aquí a la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Entonces, ¿quién hace las veces de esta membrana en procariotas? Se llama mesosoma. De las... Claro, su propia membrana celular, sino que a esos pliegues los llamamos mesosomas, ¿recuerdan? Mesosoma. A las membranas Mesosoma. de las procariotas.
Sí, ahí es donde se desarrolla la última etapa de la respiración celular, la llamada fosforilación oxidativa. Eso lo vamos a ver de aquí a un par de semanas. ¿Listo? Vamos, número 10. Transporte activo de sustancias utiliza ¿qué cosa? Energía. Ya está. Pero dice de la membrana celular. Y ocurre contra gradiente con gasto. Al final creo que hablan de la energía, ¿no? Bueno, por favor, apaga tu audio. Sí, Bueno, por favor. buenas tardes, profesor. A ver, Ébano, por favor. Aide, apaga tu audio, por favor. Sí, disculpe. Por favor. Ébano, Aide, por favor, apaga tu audio. Apágalo. Apaga tu audio también, hija, por favor. Apaga tu. Ya. Gracias, profesor. Disculpe, profesor. No, no hay problema. Sí, sí. Sabemos que ahí los celos estaban dando la obra. Pero bueno, el número 10. Ojo que el texto nos decía, el transporte activo de sustancias se utiliza tal, pero recuerden algo, tienen que leer primero todo el texto para poder contextualizar, ¿ya? Y luego decía, de la membrana. Y dice, y ocurre contra gradiente electroquímico con gasto de... entonces al final estaba la referencia a la energía. El primero sería, el transporte activo de sustancias utiliza, claro, proteínas transportadoras. Así es. Así es. Correcto. Podría ser una permeasa, ¿no? Una carrier. Y luego al final con gasto de energía. Muy bien. La número 11. A ver, la número 11. ¿Cuál sería? La número 11. Dice, las células vegetales se diferencian de las animales porque presentan. ¿De acuerdo? Porque presentan. Yo creo que podríamos quedarnos bien con esta idea. Cloroplastos, pared y no tienen centriolo. Pero alguien por ahí puede haber leído la E y también va, ¿sí o no? No se olviden que los plastidios, ¿qué cosa vienen a hacer? Los plastidios, ¿qué cosa vienen a hacer? Los plastidios vienen a ser el grupo dentro del cual están los cloroplastos. O sea, cuando yo hablo de plastidios, cuando yo digo plastidios, me refiero a que estos plastidios presentan tres tipos. Estaban los cloroplastos, están los cromoplastos y están los leucoplastos. ¿De acuerdo? Todos ellos son exclusivamente vegetales. Exclusivamente vegetales. Entonces aquí yo creo que podríamos muy bien considerar cualquiera de las dos, porque las dos tienen validez. ¿Ya? Así es. Número 12. A ver, el número 12. Dímelo. 12. Díganme. Dice, agregados membranosos conocidos con el nombre de se encuentran en la organela. Muy bien. Yo creo que habían agregados membranosos de dos tipos. ¿Recuerdan ustedes? Hablando de mitocondrias, estaban las llamadas crestas mitocondriales, si recuerdan ustedes,
¿no? Teníamos una mitocondria y esto eran sus crestas mitocondriales, ¿no? La membrana interna. Pero en el caso de los cloroplastos, teníamos también los llamados tilacoides, correcto. Y los paquetitos estos que se llamaban granas. Entonces aquí nos hablan por, excelente, por este paquetito. Nos dicen granas, en el caso de ¿quién? De los cloroplastos. Así es. Ujú. Muy bien. Vamos, número 13, a ver. Relaciónelo. No, no te aparece nada. Oye, Ujú. vete. No. ¿Cuál sería? A ver, primero, empecemos. Las vesículas, estas vesículas planas, ¿a quién alude? Al glioxisoma, ¿sí o no? ¿Correcto? Apoyo elástico para la membrana. Eso no sería citoesqueleto, porque ¿quién almacena energía? Esto del centro que controla la célula, yo creo que es más fácil, ¿no? Al núcleo. Beta oxidación, ¿sabemos o no? Ojo, aquí, miren, aquí hemos, vamos a borrar este, porque las vesículas planas son dictiosoma, ¿cierto? Son dictiosoma, hasta acá era, no hasta glioxisoma, sino hasta dictiosoma. Cosa que la beta oxidación queda ¿para quién? Para el glioxisoma. El apoyo elástico, inevitable, tendría que ser microtúbulos. ¿Y quién quedaría entonces? ¿Qué clave nos quedaría? Sería el 5, 3, 2, ¿cierto? 4 y 1. La E, ¿cierto? Ya está. Número 14, vamos. Número 14. Nuevamente, esto es función de organelos, ¿ah? Esto es más o menos sencillo, ¿ah? Avión. Ahí se lo comparto nuevamente. Degradación de peróxidos. Eso ya lo habíamos mencionado hace minutos. ¿Quién degrada peróxidos? Peroxisoma, ¿cierto? Peroxisoma. Entonces, a ver, vamos a relacionarlo por aquí. A ver, aquí lo tenemos. Degradación de peróxidos, el peroxisoma, ya está. Síntesis de proteínas. Oh, qué fácil. Ribosoma. Digestión celular. ¿Quién fue? Lisosoma. Uso acromático. ¿Quién formaba? Centriol. Y secreción celular, Golgi. ¿Qué clave es? Avión. Ajá. Perfecto. 15. ¿Cuál no estará presente en el núcleo? ¿Cuál no corresponde La- al núcleo? La E. Claro, el ¿por qué la E? cromosoma. Así es. ¿Y por qué? Porque los cromosomas se forman solamente cuando el núcleo ya no está presente. O sea, los cromosomas se forman a expensas de la degradación del núcleo. ¿Ya? Por eso es que no corresponde. Difícilmente, solo hay muy pocas excepciones en las que vamos a encontrar cromosomas dentro del núcleo. ¿Ya? Sí hay casos. Pero lo usual es que se formen los cromosomas precisamente a condición de que el núcleo ya se vaya a desintegrar. En la división celular. ¿De acuerdo? En la división celular. Bien. Vamos. Se observa que el agua difunde de un medio A a otro B, de A a B.
se observa que el agua difunde de un medio A a otro B, a través de una membrana semipermeable. Entonces, un momentito, si hemos desplazado agua de A hacia B, a ver, hemos desplazado agua de A hacia B. Ustedes saben que el agua se desplaza hacia el medio hipotónico o hipertónico. Repito, por ósmosis, el agua se desplaza hacia el medio hipotónico o hipertónico. Hipertónico, hipertónico. Así es. Entonces me están diciendo que el agua difunde de A hacia B. Entonces, ¿cuál es el medio hipertónico? ¿Cuál es el medio hipertónico? B. Entonces, ¿dónde está esto? A es hipertónico, no. B tiene menor, no. B tiene mayor concentración de soluto, perfecto. ¿De acuerdo? 17. La estructura de las mitocondrias, ¿qué incluye? Eso ya lo conocemos, ¿eh? Estructura de mitocondrias, ¿qué incluye? Ya saben que las mitocondrias tienen doble membrana, ¿cierto? Tienen doble membrana y además presentan sus famosas crestas mitocondriales. Última. Síntesis de una proteína corresponde a una función. ¿Qué función es esta? Síntesis, ¿qué cosa es? ¿Degradación o construcción? Construcción. Construcción. Muy bien. Entonces, ¿es un proceso anabólico o catabólico? Anabólico. 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 ¿Dónde ocurre eso? En ribosomas. Listo. Perfecto. Perfecto. Bien, díganme, señores, consultas que hayan sobre citología, porque ya estamos cerrando el tema, ¿de acuerdo? Estamos cerrando el tema, y entonces empezaríamos a trabajar metabolismo. Díganme, ¿alguna consulta o pregunta, duda que quede aún, que persista? Profesor, ¿podría repetir la pregunta 16? Ya. Excelente. Excelente. Bueno, es que no sé si hemos trabajado con ustedes también transportes a través de membranas, si hemos trabajado ósmosis. Lo desconozco, pero si no es, entonces partiría de explicarles en realidad cómo se desarrolla ósmosis. Ósmosis se desarrolla de la siguiente manera. A ver, permítanme. Miren, si tenemos nosotros una membrana citoplasmática, una membrana cualquiera, ahí, y entonces en ambos lados de la membrana tenemos un gradiente de concentración de un determinado soluto. ¿Me dejo entender? Entonces, díganme, ¿hay o no hay gradiente de concentración? Hay gradiente. Si yo a este lo voy a llamar medio A y a este lo voy a llamar medio B, dígame usted, ¿cuál es el medio hipertónico? ¿A o B? ¿Cuál es el medio hipertónico? ¿A o B? A. ¿Es correcto? A es el medio hipertónico. ¿Estamos de acuerdo? A es el medio hipertónico porque tiene más soluto que B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El agua, por ósmosis, el agua se desplaza, repito, el agua por ósmosis se desplaza hacia el medio hipertónico. Es decir, aquí yo voy a tener el desplazamiento de agua en esta dirección. No del soluto, estoy hablando del desplazamiento de agua, estoy hablando del desplazamiento del solvente. El agua se desplaza entonces hacia los medios hipertónicos. Hacia los medios hipertónicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí nos dice, se observa que el agua difunde de A hacia B. Entonces, ¿cuál es el medio hipertónico?
¿El medio hipertónico cuál es? B. B es el hipertónico. Entonces, aquí está. C que dice, B tiene mayor concentración de soluto. Perfecto. B. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Gracias. Ujú. Ya está. Genial. ¿Alguna consulta o Profesor, pregunta más, por favor? Dime. el agua es el solvente. El agua es el solvente universal en materia viva. Sí, claro. Casi siempre, por no decir siempre, los medios en los que se desarrollan actividades en seres Profesor, vivos son medios acuosos. Dime, te escucho. ¿Hola? Hola. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Todo está claro entonces? Cerramos citología. Queda entonces ahí... Profesor, dímelo. entonces siempre el agua va a tener a adherirse a un medio acuoso y eso va a hacer a que vaya a medios hipertónicos. A ver. Vamos ordenando un poco los términos que has utilizado. Cuando me dices que el agua se adhiere a un medio hipertónico, lo que yo en realidad te estoy diciendo es que el agua se desplaza a través de una membrana. Se desplaza. A ver, escúchame por favor. No tengo tu nombre, pero escúchame por favor, señorita. Mire usted. El medio A y el medio B, los dos son medios acuosos. Es decir, hay agua como solvente aquí, en el medio A, y hay agua como solvente en el medio B. El agua es el solvente principal en materia viva. Entonces, agua hay en los dos medios, tanto A como B. Pero el agua se va a desplazar hacia el medio que tenga la mayor cantidad de solutos porque la propiedad de la materia, llamada ósmosis, porque esto es un proceso que ocurre espontáneamente, aquí no hay que gastar nada de energía, recuerden que esto es pasivo, solamente se necesita que se cumplan estas condiciones. ¿Cuál? Que entre A y B exista un gradiente de concentración de solutos. Y tú dices, pero ¿y por qué el soluto de aquí, este soluto no se va para acá? Será porque la membrana es impermeable, y como es impermeable no le permite el paso. Y al no permitirle el paso, entonces se queda simplemente en este lugar. Entonces se queda ahí, y bueno, como la membrana es impermeable a este soluto, no le permite el paso, entonces el agua sí cruza libremente la membrana. Pero ¿en qué dirección se desplaza el agua? Se desplaza hacia el medio que tenga mayor concentración de soluto. Es decir, se desplaza hacia el medio hipertónico. ¿Cuál es el medio hipertónico? A. Entonces el agua se desplaza hacia este medio. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender? Profesor, profe. ¿y en el Gracias. hipotónico cómo sería? Hipotónico sería B. Recuerden que cuando yo uso los prefijos hipo e hiper, o sea, hipotónico e hipertónico, lo que estoy haciendo es comparar A y B. Estoy comparando la solución A y la solución B. Cuando las comparo y yo digo, oh, no tienen la misma concentración de soluto, entonces la que tiene más, a esa solución la llamo hipertónica, y la que tiene menos la llamo hipotónica. Cuando ustedes leen los términos hiper, hipotónico, es porque están comparando dos medios. ¿De acuerdo? Y llaman hipertónico al que tiene más soluto, llamarán hipotónico al que tenga menos soluto. En este caso, por ejemplo, en el esquema que estamos viendo, ¿cuál es el hipotónico? B. ¿Y cuál es el hipertónico? A. Pero pude haberlo dibujado al revés. Pude haber puesto la B aquí, en este lado, y la A en el otro, y entonces, ¿cuál sería el hipertónico? B. ¿Y cuál sería el hipotónico? A. ¿Me estoy dejando entender? Sí, profe. Chévere. Entonces, por ósmosis, Gracias. el agua se desplaza hacia los medios hipertónicos. Entonces, cada vez que ustedes vean estos casos de ósmosis, ubiquen el medio hipertónico, ubíquenlo, y hacia ese lugar se va a desplazar el agua. ¿De acuerdo? Por eso dicen, oye, si la célula se encuentra en un medio, si la célula se encuentra en un medio,
hipertónico, dicen. Uy, o sea, la célula está en un medio hipertónico. Quiere decir entonces que la celulita, por ejemplo, estará así. Ella, aquí dentro, no tiene nada de soluto. En cambio, afuera hay un montón de ¿qué? De soluto. Entonces, esta será una célula en un medio hipertónico. Y si te dicen, tenemos una célula en un medio hipotónico, ¿no es cierto? En un medio hipotónico, será un caso como el que vamos a ver ahora acá, que es una célula que tiene un montón de soluto, ¿no es cierto?, dentro, y que fuera prácticamente no hay soluto, ¿de acuerdo? Se encuentra en un medio ahora, como ustedes ven, hipotónico. ¿Me dejé entender? Pero usar estos prefijos hipo e hipertónico es cuando comparamos, como le digo, dos medios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hemos logrado hoy cerrar todo citología. Me alegra que por favor todas las dudas, si hay más preguntas y consultas, pues por favor anótenlas para que en la próxima sesión cuando empecemos me las alcancen y podamos ya tener todo listo para trabajar metabolismo, ¿no? Ya nos estamos acercando a las partes ya más interesantes, más bonitas del curso, ¿de acuerdo? Pero bien, gracias nuevamente entonces por su atención, gracias por estar tan concentrados, tan enfocados y tan participativos. De verdad, muchas gracias.